Y bueno, justo hablábamos en el bloque anterior sobre la inseguridad en nuestro país y lo necesario también de nuevas políticas de seguridad. Resulta que en este caso hablemos sobre la muerte de mujeres, es un reflejo de la preocupante situación que viven las mujeres en nuestro país, que vivimos sin duda alguna, donde los índices de femicidios no han disminuido. Diariamente se registran hechos violentos que, además de dejar víctimas fatales, generan un impacto social y emocional profundo en las comunidades. Este tipo de crímenes evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los programas de prevención y de protección para las mujeres en el país. A pesar de algunas iniciativas de seguridad y la existencia de leyes que condenan la violencia de género, los casos, hay que decirlo, siguen en aumento. Y esto se evidencia con las estadísticas, con las noticias constantes que también acá les trasladamos, donde damos a conocer muertes de mujeres. Y aparte de esto, Fernando, son muertes que en muchas ocasiones también van teñidas con saña. Creo que uno de los espacios que más lacera la vivencia de las familias guatemaltecas es la posibilidad tan grande que se tiene de poder vivir una experiencia tan triste y tan nefasta como lo es dentro de cualquier núcleo familiar, la pérdida de una de sus mujeres. De ese núcleo familiar que pueda estar atravesando el estrés, el dolor de no estar una de sus mujeres, mamá, abuela, tía, hija, sobrina, quien sea, porque la situación que estamos viviendo en el país de inseguridad lamentablemente cobra cada vez más y más víctimas e incrementa la estadística de mujeres desaparecidas. A mí me alarma realmente todos los días ver las alertas, Isabel, Claudina, que se están activando y de verdad pareciera que es un círculo, y efectivamente es un círculo, el círculo es infinito, es su característica, no tiene inicio, no tiene final, y estamos en un círculo de violencia en contra del sector femenino que es increíble. El machismo ha llegado a exacerbarse de una forma tan grande en nuestro país que hoy es hasta normal, por lo menos 3 veces a la semana, 4 veces ver el video de un tipo agrediendo a una mujer, aprovechándose de ese excedente de fuerza física, ¿verdad? Habrán mujeres que saben defenderse, que podrán realmente quitarse ese ataque de frente, pero son muy pocas. De allí lo normal es que el hombre domine físicamente a la mujer y de 1 o 2 golpes pueda noquearla y aprovecharse de ese espacio para incluso violentarla hasta sexualmente. Creo que este tema es un concepto de valores, Sandy. Sí. Es algo que viene desde tu hogar cuando tú eres niño, niña, adolescente y vas viendo un modelo dentro de ese espacio de tu núcleo familiar que te explica como algo normal que papá le pegue a mamá, que el novio le pega a la novia, que realmente el hombre tenga una manifestación de violencia siempre hacia la mujer o las mujeres con las que convive. Entonces, esa misoginia realmente no va a poder cambiar en nuestro país si no generamos un efecto coercitivo de persecución en contra de todo ese sector masculino que realmente es abusador y el sistema muchas veces pareciera que se hace de la vista gorda. Es una realidad. Y sobre todo cuando estás hablando que hay áreas en nuestro país en donde ni siquiera podemos enterarnos de lo que está aconteciendo hoy por hoy, de una mujer que está sufriendo ese tipo de violencia que es nefasta. Terminar con un morete en un ojo, terminar pues obviamente con un brote de sangre porque sufrió una arrastrada, sufrió una pateada, sufrió una cantidad, como decimos en Guatemala, de manadas tan directas a su rostro, a su cuerpo, que realmente esto es una explicación de lo que día a día sucede en nuestro país. Cuando se habla un poco acerca de esta situación, la violencia en contra de la mujer, a veces pues hay algunos comentarios de algunos hombres que dicen, bueno, pero también hombres, es que realmente el ideal sería que nadie estuviera enfrentando por una situación de esta, de una muerte violenta, ¿no? En la que vemos de verdad unas imágenes y unas escenas bastante grotescas.
pero el tema de la mujer lo recalcamos mucho porque en muchas ocasiones viene como un final a veces de una violencia que han sufrido por años, incluso el hecho de que cómo las hacen callar, también por situaciones del crimen organizado, la forma en la que las matan. Hace poco veíamos una sentencia, de hecho ayer veíamos la sentencia del menor de edad que, recordemos, asesinó a una mujer que tenía una bebé de tan solo unos meses y no le importó. Estaba la bebé, lloraba y lloraba, y eso fue lo que alertó a socorristas. Ingresan al lugar y encuentran esa escena que es bastante espeluznante, de ver la mujer que incluso hasta el corazón le quitaron. O sea, ¿quién hace eso? Imagínate, ¿cómo es posible que lleguen a tanto y que no les importe que la mujer tenía una bebé? O sea, no les importó. Y entonces esto es lo que es necesario poder ir castigando. ¿Y cuál es la condena que al final la ley permite? Porque hay que decirlo como es, la ley permite contra este menor. Bueno, ir a un correccional, pasar unos cuantos años y no pasa nada. Imagínate. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es posible esta situación? Y a veces también el crimen organizado utiliza menores de edad para cometer este tipo de hechos delictivos, precisamente aprovechándose de la protección que la ley da o la forma en la que la ley procesa a estos menores. Entonces, hay ciertas situaciones que no permiten en muchas ocasiones que se castigue con todo el peso de la ley, porque pues también los delincuentes aprovechan a utilizar lo que está a su favor, ¿no? Podríamos pensar, no sé qué opines tú de lo que te voy a preguntar, que la inimputabilidad hoy, en esta época de nuestra Guatemala como la estamos viviendo, realmente es algo que el país no necesita. No, definitivamente no. Sí es necesario subir la edad. Totalmente para ciertos crímenes, obviamente, como imagínate los asesinatos y tantos que de verdad generan tanto impacto y las consecuencias también. Entonces creo que sí sería oportuno que ese tema se pudiera debatir y se pudiera tratar en el Congreso. Fíjate que yo no sé si tú recuerdas, platicamos tú y yo en algún momento hace pocas semanas de un caso de un menor de edad, 11 años, 12 años creo que tiene el patojo en Estados Unidos, fue en Florida, y amenazó en redes sociales que iba a asesinar en su escuela a compañeros y maestros. Se hace viral el post de este patojo y allá obviamente no existe el tema de la inimputabilidad. Llega la policía y lo detiene y sale con las manos esposadas y se lo llevan a la correccional, en donde obviamente va el curso de cómo el estado de Florida está siguiendo esa medida coercitiva en contra de un patojo de 11 o 12 años, que para la ley estadounidense su libre albedrío ya está más que desarrollado. Y solo fue una advertencia, imagínate, no lo concretó. La inimputabilidad en nuestro país, te digo una cosa, somos un país cuya constitución política establece mecanismos de desarrollo que yo no te voy a decir que nuestra constitución es mala, no, es buena, realmente funciona, pero tiene espacios que realmente a pasos agigantados se fue viendo que ese 1984, 85 y 86, cuando entra en vigencia, ya dista mucho. Bastante. Dista esa Guatemala de aquella época de la Guatemala que estamos hoy en 2024. Ya se desactualizó ciertos temas. Y te digo algo, sobre todo el tema de la violencia. Es que, de verdad, Sandy, cuando analizamos las estructuras, como tú bien lo explicabas, cómo jalan a estos menores de edad, porque saben perfectamente que no va a suceder más allá de una pena máxima de 6 años. La ley Pina es lo que estipula. Exacto. Fíjate que tiene 2 rangos. El primer rango es de 13 a 15 años. Entonces, el patojo que comete un delito de 13 a 15 años, la ley Pina estipula que puede tener un máximo de 2 años de prisión. Y el segundo rango es de 15 a 18. Va a tener un máximo de 6 años. Y si en el lapso él llega a ser mayor de edad, sigue siendo tratado como menor. Lo único es que es separado de los patojos de ese rango de edad y es trasladado a un espacio en donde no está tampoco con los mayores, sino que está solo él esperando cumplir con el tiempo que le quede para lograr los 6 años. Yo entiendo. La ley Pina, por supuesto, la he leído no sé cuántas veces y la conozco muy bien, pero nuestra Guatemala ya no es una Guatemala en donde realmente la protección a la violencia ejercida por los menores de edad pueda ser
un indicador que continúe siendo parte de nuestro, entre comillas, desarrollo social. Tenemos una cantidad exagerada realmente de menores involucrados e involucradas, porque no de género, y en circunstancias que son lamentables. Hoy TN23 compartió en la tarde un video de cómo un grupo de jóvenes asesinó a mansalva, a sangre fría, a dos patojos que venían del oriente del país. Y venían buscando una oportunidad de trabajo, se les ofrece pertenecer a una pandilla, dicen que no y los asesinan. Realmente, te digo algo, nuestra Guatemala no puede ser comparada ya, definitivamente, con aquella época cuando los constituyentes se reunieron por primera vez en 1984. Crearon una constitución muy buena, sí, pasaron año y medio trabajando arduamente y lograron un cuerpo en materia legal, que es la parte fundamental de nuestra sociedad, la ley fundamental, la Carta Magna, increíblemente adecuada para esa época. Exactamente. Una época en donde los patojos salían a barranquear, los patojos lo más que hacían era una que otra travesura, y estaba mamá y papá con el chicote, con el cincho, con la chancla, y era la ley que realmente hacía que los patojos respetaran. No había tanta inseguridad y tanto miedo incluso. Hoy, la realidad de este país es diferente. Tenemos un factor que en 1984 ni se imaginaba uno, Internet, que ha sido la influencia principal de las pandillas para que tengan obviamente el poder que tienen hoy por hoy. Y un Estado que, por seguirse manejando dentro de un concepto constitucional que literalmente se quedó obsoleto, automáticamente esa obsolencia hace que el Estado se vuelva obsoleto y se vuelva débil. Entonces, cuando debilidad es la fortaleza del crimen organizado. Por supuesto. Y cuando hablamos aquí de coercibilidad, de un Estado fuerte, de un Estado que llegue y con todo, ¿pero cómo con todo? Si la ley aquí es permisible. Entonces, nos falta mucho, definitivamente, para alcanzar ese tan ansiado bien común que usted, yo, mi distinguida Sandy Monroy acá, todos deseamos. Exactamente. Y no lo vamos a alcanzar haciendo siempre lo mismo. Sí, y es lo que la ley permite, ¿no? Entonces sí es oportuno hacer una revisión y aparte de esto, imagínate, detienen a una persona, empieza el proceso, también no es que en la cárcel vengas y vayas a castigar y a hacerlo pagar entonces por lo que hizo, también nuestro sistema carcelario está muy débil, entonces vemos que sinceramente el riesgo, el peligro, las mujeres nos sentimos inseguras incluso al salir porque no sabemos qué puede pasar, ¿no?, en la calle. Y creo que esta situación es una situación que anhelamos, que ya se pueda terminar, creo que todos. Y digo, estamos enfocándonos en el caso de mujeres porque en los recientes días se han dado muchos casos de muertes de mujeres donde vemos la forma en la que les han quitado la vida, pero también hay hombres que están perdiendo la vida de esa forma violenta y es una situación que pedimos y esperamos que pronto se pueda reducir. Que se acabe completamente sería el ideal, pero seamos realistas. No va a terminar de un rato para otro. Esto requiere muchos esfuerzos y revisiones como los que hemos tratado aquí, ¿no? La ley, la situación del sistema carcelario, los temas de prevención incluso y también la reacción que puedan tener las autoridades. Es un conjunto de acciones que deben tomarse. El tema que realmente se convierte en la parte toral de lo que estamos viviendo en Guatemala, los derechos humanos. Los derechos humanos, yo no voy a decir que no. Yo como abogado, naturalmente, va a ser un concepto que voy a defender siempre. Pero los derechos humanos necesitan un reestudio, reanálisis de cómo se está aplicando dentro de nuestra sociedad. Porque acá, si tú analizas la estructura de lo que acontece en la calle, los derechos humanos que realmente el Estado pareciera son los que defiende, son de quienes hacen el mal a los que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, toda vez ese concepto no se cambie, esto va a seguir igual. Así es. Difícil la situación, esperamos que se pueda cambiar esta realidad y que podamos tener más seguridad de poder salir a las calles sin el miedo de que vamos a regresar o no a nuestros hogares. Totalmente.
Es necesario abordar estos temas que sin duda alguna esta semana pues hemos visto muchos casos y pues el temor que nos genera también, ¿no?, de saber este tipo de muertes. Con esto nosotros finalizamos la parte de análisis de A la Medida. Fernando, siempre es un gusto poder compartir contigo, poder tratar estos temas y escuchar, por supuesto, tus puntos de vista. Que tengas una buena noche. Sandy, muy buena noche, buen retorno. Y para usted, amigo y amiga televidente, la mejor de las noches, el mejor de los descansos. Un fuerte abrazo. Por favor, pásela bien. ¿Qué les parece si hacemos un corte en ese momento y regresamos con otras noticias?